Una chica fue colgada por hablar de más, pero el caballo rompió la cuerda a dentelladas. Nadie imaginaba lo que pasaría después, ni el secreto que ese animal salvaje estaba a punto de revelar. Suscríbete para más historias emocionantes con Yegua. Comenta desde dónde nos ves. Clara, ven rápido, algo está mal con la yegua. El grito de Mariana rompió la calma de la tarde como un trueno inesperado. Doña Clara, que tejía sentada bajo la sombra del mezquite, se levantó con agilidad inusual para sus 60 y tantos años. El aire, caliente y quieto, se llenó de una inquietud palpable mientras ambas corrían al corral. La yegua, una mestiza negra con ojos inteligentes, relinchaba con fuerza, golpeando la tierra con las patas delanteras, sacudiendo la cabeza como si algo invisible la irritara. Mariana intentó calmarla, pero el animal se apartó con un bufido. «Nunca se había puesto así», murmuró la joven preocupada. «Ni cuando llueve se altera así». Clara se acercó con cautela, el ceño fruncido. No había serpientes ni perros cerca. Solo el silencio denso del rancho y un murmullo lejano de los árboles. Algo no encajaba. ¿Revisaste el abrevadero? Sí, el agua está limpia. No entiendo. La yegua volvió a relinchar y pateó con fuerza una de las estacas del corral. Clara dio un paso atrás. Ese animal no se alteraba sin razón. De pronto, un sonido sordo retumbó a lo lejos, como una puerta golpeando al viento o algo cayendo pesadamente. ¿Oíste eso?, preguntó Mariana, los ojos abiertos como platos. Clara asintió. No había viento. «Entra tú con la yegua. Yo voy a ver». «Abuela, hazlo, y no sueltes esa cuerda». Con la escopeta vieja colgada al hombro, Clara cruzó los matorrales secos que bordeaban el rancho, siguiendo la dirección del sonido. Cada paso sobre la tierra seca le recordaba las historias que su padre contaba. En este lugar los ecos guardan secretos. Y hoy algo en el aire olía distinto, como a cuero quemado y hojas verdes partidas. A unos metros, detrás del viejo granero abandonado, encontró la puerta trasera abierta de par en par. Era raro. Clara la había sellado con clavos hacía años. Entró. El polvo flotaba en el aire como si el tiempo se hubiera detenido, pero en el suelo había huellas recientes. No eran de botas, eran pies descalzos. Su corazón se aceleró. ¿Hay alguien ahí? Silencio. De pronto algo cayó de una repisa y chocó contra el piso. Una caja metálica oxidada. Clara giró en seco. Un gato salió disparado entre los escombros y la tensión se esfumó apenas por un instante. Dentro de la caja había papeles, viejos recibos, fotografías borrosas y una carta con el sello del municipio. Clara la leyó en voz baja. Su rostro se transformó. Por la presente se certifica que el terreno correspondiente a la parcela 14B fue transferido a nombre de Leandro M. en fecha... «Esto es imposible», murmuró, apretando el papel con manos temblorosas. Ese terreno le pertenecía a su esposo. Siempre lo había sido. No había registros de traspasos. ¿Por qué ese documento estaba escondido ahí? De vuelta en el corral, Mariana esperaba con la yegua ya más tranquila. Al ver el rostro pálido de su abuela, corrió hacia ella. «¿Qué pasó?». Clara no respondió de inmediato. Guardó el papel entre su blusa. «Nada que no podamos resolver», dijo finalmente, aunque su voz sonó más dura de lo habitual. «Pero necesito que no menciones a nadie lo que viste hoy». Mariana la miró desconcertada. «¿Ni a don Leandro?». El nombre cayó como plomo entre ellas. Clara la miró directamente a los ojos. La yegua volvió a relinchar suavemente. Mucho menos a él. La noche caía lenta sobre el rancho, y con ella el silencio regresaba. Pero esta vez no era un silencio de paz. Era el silencio antes de una tormenta. La iglesia de San Bartolo tocaba las 6 campanadas cuando Mariana bajó del colectivo, con el cabello suelto y los ojos aún medio adormilados por el viaje. Había ido al pueblo a dejar unas hierbas al mercado y a comprar velas para su abuela.
Pero esa tarde el aire tenía algo raro. No era el calor ni el polvo que se le metía en los zapatos, era otra cosa, como si la gente evitara mirarla directo a los ojos. Cruzó la plaza saludando con la mano, pero solo una señora mayor le devolvió el gesto con una sonrisa apagada. En la tienda, el señor Rivas no hizo su típico comentario sobre el clima, ni le ofreció piloncillo de más, como de costumbre. Algo pasaba, y aunque Mariana no lo sabía aún, estaba por descubrirlo. De regreso al rancho, tomó un atajo por el viejo camino de la quebrada. Desde ahí podía ver parte del terreno de don Leandro y también el gran árbol de mezquite donde su abuela solía reunirse con él a hablar de asuntos del pasado. Clara siempre decía que eran cosas de la tierra, pero nunca entraba en detalles. Esa tarde, algo le dijo a Mariana que se acercara sin hacer ruido. Los encontró ahí, de pie bajo la sombra del mezquite. No la vieron. Se escondió tras unos matorrales, tragando saliva, sintiendo cómo su pecho se aceleraba sin control. «No debiste traer esos papeles», decía Leandro, su voz grave y cortante. «¿Qué crees que vas a lograr removiendo cosas de hace 20 años?» «No vine a negociar contigo», respondió Clara sin levantar la voz, pero con una firmeza que helaba. «Solo quiero saber por qué mentiste. Esas tierras eran de mi esposo, tú lo sabes. Y también sabes lo que pasó. ¿O ya lo olvidaste?» Hubo un silencio espeso. Mariana apretó los puños, sintiendo un nudo en la garganta. «Yo no olvidé nada, Leandro. Lo que pasó con Joaquín esa noche no fue un accidente. El hombre dio un paso hacia ella, pero Clara no se movió. Te estás metiendo en problemas, Clara. Estás vieja y la memoria a veces juega sucio. Mi memoria está bien y mi nieta está empezando a preguntar. Entonces hazla callar», dijo él con veneno, «porque si ella sigue hurgando, no voy a poder protegerlas». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se quedó helada, sin saber si debía correr o quedarse a escuchar más. El miedo se mezclaba con rabia y la certeza de que su familia le ocultaba algo grande. Clara se apartó de Leandro y con una voz más baja pero igual de firme respondió: «No necesito que me protejas, necesito la verdad». Leandro no contestó, solo se alejó, subiendo a su camioneta y alejándose por el camino de tierra, dejando tras de sí una nube de polvo y tensión. Mariana esperó unos minutos antes de salir de su escondite. Caminó de regreso al rancho con pasos rápidos, casi sin tocar el suelo. El corazón le retumbaba en los oídos. No sabía exactamente qué significaban esas palabras, pero sí entendía algo. Su abuela le había mentido. Y Leandro sabía algo sobre la muerte de su abuelo. Cuando llegó, Clara estaba en la cocina, moliendo maíz como si nada. Mariana la miró desde la puerta sin decir nada por unos segundos. «¿Fuiste a ver a don Leandro?», preguntó al fin, tratando de sonar casual. Clara ni levantó la vista. «Sí, teníamos cosas pendientes». «¿Y eso que dijo? ¿Que mi abuelo no murió como dijiste?». El molinillo se detuvo de golpe. Clara alzó los ojos lentos pero decididos. «¿Dónde escuchaste eso?». «No importa, solo dime si es cierto». Clara limpió sus manos con un trapo y se sentó. La mirada le pesaba, como si cada palabra fuera una piedra. «Joaquín no murió por un accidente en el campo, como te dije. Fue una noche rara. Había una disputa con Leandro por una parcela. Nadie quiso hablar. Todos se callaron. Y yo también. ¿Por miedo? Por no perder lo poco que teníamos». Mariana sintió que el suelo le temblaba bajo los pies. Todo su mundo, esa historia de familia unida, de esfuerzo y orgullo rural, se empezaba a agrietar como las paredes del granero viejo. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Clara miró por la ventana hacia el corral. La yegua relinchaba suave, como si también intuyera lo que estaba por venir. Lo que debía hacer hace años: hablar. Mariana, aún confundida, se sentó a su lado. No dijeron más, pero en ese silencio, ambas supieron que lo que venía no sería fácil. «Abuela, ¿quién era exactamente mi abuelo Joaquín?».
Clara se detuvo en seco, cuchillo en mano, justo cuando cortaba cebolla para el guiso. Mariana estaba sentada al otro lado de la mesa, con el cuaderno de notas abierto y el rostro sereno, pero sus ojos no mentían. Había algo hirviendo dentro de ella. Ya te conté muchas veces. Era un buen hombre, trabajador, querido por todos. ¿Por qué preguntas eso otra vez? Porque algo no me cuadra. Nadie en el pueblo habla de él, como si no hubiera existido. Clara siguió cortando sin mirar a su nieta. Los golpes del cuchillo contra la tabla se volvieron más secos, más rápidos. En el pueblo la gente olvida. Es más fácil así. O tiene miedo, dijo Mariana, firme. Clara se quedó quieta. Luego soltó el cuchillo, limpió sus manos y se giró para mirarla. ¿Qué estás buscando, Mariana? La verdad. La tuya ya la conozco, pero ahora quiero saber la de los demás. Esa frase, corta y directa, fue como un puñal. Clara la miró con tristeza, pero también con una sombra de rabia contenida. No te metas en cosas que no entiendes. El pasado es como la tierra seca. Si la remueves mucho, lo único que sale es polvo. O huesos, respondió Mariana sin pensarlo. El silencio se volvió espeso. Clara tomó una bocanada de aire, pero en vez de gritar o discutir, solo se dio media vuelta y salió de la cocina. Mariana se quedó ahí, con el cuaderno entre las manos, temblando. No era fácil hablarle así a su abuela, pero algo dentro de ella la empujaba a seguir. Esa misma tarde fue a casa de doña Estelita, la vecina más chismosa del pueblo. Llevó pan de maíz como excusa, sabiendo que la mujer no resistiría la tentación de hablar si sentía que tenía la confianza para hacerlo. «Ay, mi hija, tu abuela y tu abuelo fueron buenos, pero hubo cosas, ya sabes, cosas que una no cuenta». «¿Qué tipo de cosas, doña Estelita?» La señora bajó la voz y miró a los lados, como si alguien pudiera estar espiando. «Tu abuelo era terco, peleaba por sus tierras como un león. Dicen que sabía cosas de Leandro, cosas feas. Y una noche, no más, ya no volvió. Lo encontraron en una barranca, dijeron que fue un accidente, pero muchos no lo creyeron. ¿Y por qué nadie lo dijo? Porque Leandro no era cualquier hijo de vecino, tenía dinero, influencia, amigos en la presidencia municipal. Y tu abuela, bueno, ella se quedó sola, con el rancho y contigo de niña. ¿Qué iba a hacer? ¿Ponerse a pelear?» Mariana se fue de ahí con más preguntas que respuestas. Esa noche se encerró en su cuarto y sacó los cuadernos de cuentas antiguas del rancho. Entre hojas amarillentas encontró una carta a medio escribir con la letra de su abuela. Decía: «Joaquín, si algún día lees esto, es porque me animé a escribir lo que nunca pude decir. Leandro vino otra vez a reclamar la parcela del cerro. Dijo que tiene papeles que lo respaldan, pero sabemos que eso es mentira». La carta se cortaba ahí. Nada más, como si Clara hubiera sido interrumpida o se hubiera arrepentido. A la mañana siguiente, Mariana dejó el desayuno servido, tomó su libreta y caminó al pueblo. Esta vez no fue a la plaza ni al mercado. Fue a la oficina del registro de la propiedad. Ahí, tras una espera larga y tensa, logró que un empleado le mostrara los archivos de la parcela 14B. Aquí dice que la propiedad fue transferida hace 20 años a nombre de Leandro Méndez, explicó el joven hojeando papeles viejos. Pero hay un documento anulado, raro. Mira, tiene una firma tachada. Mariana lo observó. Era la firma de su abuela. ¿Puedo sacar una copia? Oficial no, pero puedo darte una foto si no dices que yo te la pasé. Cuando regresó al rancho con la imagen en el celular, Clara la esperaba en el porche, sentada con el rebozo sobre los hombros. No dijo nada cuando la vio llegar. Solo la miró con esa mezcla de dolor y resignación que Mariana ya había empezado a reconocer. «Fuiste al pueblo», dijo Clara casi como una constatación, no una pregunta. «Sí, y encontré esto», le mostró la imagen. Clara la miró unos segundos, luego desvió la mirada al horizonte. «Te dije que no removieras la tierra, y yo te dije que buscaba la verdad. ¿Por qué firmaste eso?»
Clara apretó los labios. Luego bajó la vista al suelo, porque amenazó con desaparecerme, a mí y a ti también. Mariana sintió cómo se le helaba el cuerpo. Ese era el punto de no retorno. Lo que empezaba a descubrir ya no podía enterrarse de nuevo. Y aunque aún no sabía lo que vendría, algo en su interior le decía que lo peor apenas comenzaba. El grito de la niña que iba camino a la escuela fue lo primero que se escuchó esa mañana. Un chillido agudo, roto por el miedo, que despertó a medio pueblo antes del canto del gallo. En cuestión de minutos, la plaza se llenó de murmullos, pasos apurados y rostros que no sabían si correr o rezar. Frente al viejo mezquite, ahí donde todos sabían que se cerraban tratos y se susurraban secretos, colgaba un cuerpo. El viento apenas movía la cuerda, lo justo para hacer crujir la rama más gruesa. El vestido blanco de Mariana, manchado de tierra, colgaba sin vida. La escena era demasiado real, demasiado brutal para una mañana cualquiera. Don Rivas fue el primero en acercarse, luego de santiguarse 3 veces. «Es Mariana», dijo con voz temblorosa, como si necesitara decirlo en voz alta para convencerse. Pronto llegaron otros. Nadie se atrevía a tocar el cuerpo. Solo miraban, entre lágrimas y susurros, intentando entender cómo una muchacha tan viva, tan inquieta, había terminado así. El silencio, pesado como plomo, se rompía solo por el llanto de algunas mujeres y las órdenes que daban los hombres para acordonar la zona. En la cocina del rancho, Clara preparaba café cuando la noticia llegó como un puñetazo. Fue Tomás quien la encontró, con los ojos desorbitados y el sombrero en la mano, como si no supiera cómo decirlo. «Clara, ven conmigo, necesitas venir al mezquite». «¿Qué pasó? ¿Es Mariana?», preguntó, dejando caer la taza. Tomás tragó saliva, sin poder mentir. «Ven». Clara se subió a la camioneta sin preguntar más. Durante el trayecto, el aire se le iba cerrando en el pecho. Algo le decía que lo que iba a ver no tenía vuelta atrás. Cuando llegó, la multitud se abrió a su paso. Nadie se atrevía a mirarla de frente, y entonces lo vio, el cuerpo de su nieta colgando de la rama, suspendido en un cuadro de horror que parecía sacado de otra vida. «¡No! ¡No, por Dios!», gritó Clara, cayendo de rodillas, con las manos al aire, como si quisiera arrancarla del cielo mismo. Tomás la sostuvo antes de que se desplomara. Lloró con ella, aunque en silencio, apretando los dientes de impotencia. Un agente municipal recién llegado tomó notas rápidas, sin saber cómo actuar. No estaban preparados para eso. Nadie lo estaba. «Vamos a bajarla», dijo uno de los hombres del pueblo. «Con cuidado», gritó Clara entre lágrimas. «No la toquen como si fuera cualquiera». Y en medio de ese momento desgarrador, algo extraño pasó. Cuando bajaron el cuerpo y lo colocaron en una manta, Clara se arrodilló junto a ella y le acarició el rostro. Fue ahí cuando lo notó. Está tibia», susurró. Tomás se agachó y tocó su muñeca. «No tiene pulso, Clara, pero tampoco está rígida. Esto es reciente, muy reciente». El agente se acercó confundido. «¿Dice usted que no lleva mucho tiempo colgada?». Clara no contestó. En su mente ya empezaba a formarse una idea oscura y violenta. Alguien había querido que esto pareciera un suicidio, pero no lo era. No podía serlo. «Ella no se hizo esto», dijo con voz rota pero decidida. «Mariana no». La tensión aumentó. Algunos empezaron a murmurar. Otros se alejaban, incómodos, como si el simple hecho de quedarse implicara algo. Don Leandro apareció al fondo, caminando con lentitud, fingiendo sorpresa y dolor. «Qué tragedia tan grande, Clara. No sabes cuánto lo siento». Ella lo miró con los ojos rojos, llenos de un odio silencioso. «No finjas. Tú sabías que esto iba a pasar». «¿Qué estás diciendo?», replicó él sin levantar la voz. «¿Acaso me estás acusando?». «No todavía», respondió Clara, «pero el pueblo está viendo». El silencio se hizo más denso. El cuerpo fue llevado al centro médico para su revisión, pero Clara sabía que el daño estaba hecho. No solo habían colgado a su nieta,
Habían mandado un mensaje. De vuelta en el rancho, la yegua de Mariana no paraba de relinchar. Golpeaba el suelo con las patas, miraba hacia el árbol como si supiera lo que ahí había ocurrido. Clara la observó desde el porche. La tristeza ya no le pesaba en los hombros. Ahora era otra cosa, una furia silenciosa que apenas empezaba a despertar. La cuerda había roto algo más que una vida. Había abierto una herida que no se cerraría fácilmente. Los días siguientes fueron un torbellino de rezos, café frío y gente entrando y saliendo del rancho como sombras. Todos decían lo mismo. ¡Qué tragedia tan grande! Era tan joven. Dios la tenga en su gloria. Pero nadie preguntaba nada más. Nadie mencionaba la cuerda. Nadie preguntaba por qué. Clara se movía como en automático. Daba café, acomodaba sillas, contestaba con monosílabos. Pero por dentro, algo se le quebraba a cada paso. Mariana no se fue, la arrancaron, y cada vez estaba más segura. La noche del velorio, mientras todos murmuraban oraciones en el patio, Clara se encerró en el cuarto de Mariana. Cerró la puerta con llave y se sentó en la cama, mirando alrededor como si fuera la primera vez. El aroma de la muchacha aún flotaba en el aire, una mezcla de jabón de coco y tierra mojada. Abrió los cajones sin saber qué buscaba. Entre libros y papeles encontró el cuaderno donde Mariana había anotado sus dudas, sus fechas, sus sospechas. Había nombres, ubicaciones de parcelas, incluso dibujos de árboles y caminos. Pero lo que más le heló la sangre fue una frase subrayada en rojo, escrita con letra firme. Si me pasa algo, no fue accidente. Clara apretó el cuaderno contra el pecho. Sintió una punzada en el estómago, una mezcla de dolor, culpa y miedo. Miedo de tener razón. Afuera, las voces seguían. Alguien tocó la puerta del cuarto. «Clara, don Leandro quiere verte», dijo Tomás desde el otro lado. Ella no respondió de inmediato. Respiró hondo, guardó el cuaderno bajo la almohada y salió. Leandro estaba junto a la puerta principal, con un vaso de agua en la mano y ese aire de dueño del mundo que siempre había llevado consigo. «Clara», dijo como si fueran viejos amigos encontrándose en una plaza. «¿No sabes cuánto lamento lo que pasó?» «Sí», respondió ella con frialdad. «Tanto como para contarme qué sabes de verdad». Leandro bajó el vaso, sonrió sin ganas. «Ya estás grande, mujer. Estas cosas son accidentes». Mariana era inquieta. Tal vez no supiste cómo controlarla. Las palabras le cayeron como piedras en el pecho. Clara sintió que su tristeza empezaba a mutar en algo más, algo oscuro. «No te atrevas a hablar así de ella». «Solo digo lo que se comenta», dijo él dándose media vuelta. «Pero si quieres seguir buscando fantasmas, allá tú. Solo ten cuidado, Clara. No todo el mundo tolera que se escarbe donde no se debe». Esa amenaza velada fue como una chispa en medio de tanto duelo. Clara se quedó inmóvil, viendo cómo el hombre se alejaba entre la gente. Nadie más parecía haberlo notado, pero ella sí. Y también notó otra cosa. Los ojos de Tomás, fijos en Leandro, llenos de sospecha. Esa noche, después de que todos se fueron, Clara no pudo dormir. La casa estaba en silencio, pero no en paz. El viento golpeaba las ventanas con suavidad y la yegua de Mariana se movía inquieta en el corral. A veces relinchaba bajito, como si buscara a su dueña. Clara salió al porche con una cobija sobre los hombros. Se sentó en la mecedora viendo la oscuridad, sintiendo cómo el miedo le susurraba al oído. Pero no era miedo por ella, era por lo que podía descubrir. Tomás apareció en la puerta, con la linterna apagada en la mano. «No podía dormir», dijo él. «Yo tampoco». Se sentó a su lado. Por unos segundos, ninguno habló. «Clara, yo vi el cuerpo antes de que llegaran todos. No había marcas de pelea, nada de moretones en las muñecas ni en el cuello. Solo esa cuerda y la mirada perdida». Clara giró la cabeza lentamente. «¿Crees que alguien la colocó ahí después?» Tomás asintió con lentitud. «Lo creo».
Pero necesitamos más que intuiciones si queremos llegar a algo. Yo tengo algo, dijo ella, mirando al cielo oscuro. Y no voy a parar. El viento sopló con fuerza, moviendo las hojas secas del suelo. El rancho parecía contener el aliento. Clara apretó la cobija contra el pecho. En medio del luto, una verdad empezaba a germinar, y lo que venía no sería fácil. La mañana llegó sin apuro, con un sol pálido que apenas se colaba entre las nubes espesas. Clara se quedó en casa, en silencio, pero Tomás salió temprano. Llevaba su sombrero viejo, la linterna y un cuaderno pequeño en el bolsillo. Iba rumbo al mezquite, al mismo árbol donde encontraron a Mariana. Quería ver con sus propios ojos lo que esa madrugada había quedado mal contado. El camino estaba húmedo. La tierra aún guardaba las pisadas de los días anteriores. Pero Tomás no buscaba lo evidente. Sabía leer la tierra como quien lee un rostro conocido. Al llegar, rodeó el árbol en silencio, observando. El lazo seguía ahí, cortado en seco. La rama, gruesa y fuerte, mostraba signos de haber cargado peso, pero no había marcas de fricción alrededor, como si el cuerpo hubiera sido colgado solo por un rato. Se arrodilló y comenzó a revisar el suelo con cuidado. La maleza estaba removida, pero no parecía haber señales de lucha. Sin embargo, unos metros más atrás, encontró algo que le encendió la alarma. Huellas. 2 pares. Uno de pies pequeños, claramente descalzos, y otro más grande, con botas. No venían del camino del rancho, sino del lado contrario, hacia la vereda que baja a la quebrada. Tomás frunció el ceño y se agachó aún más. Algo brillaba entre la hierba. Un botón. Lo recogió con cuidado. Era de tela, forrado con hilo rojo, exactamente igual a los del vestido blanco de Mariana. «Esto no fue aquí», murmuró. «La trajeron después». Guardó el botón en el cuaderno, marcó las huellas con ramas pequeñas y siguió la vereda por unos metros. El paisaje se volvía más cerrado, más húmedo, hasta que la tierra cambió de textura, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por ahí. Trozos de tela enredados en ramas bajas. El cuerpo había sido movido. De vuelta en el rancho, Clara esperaba en el porche, con una taza de café entre las manos. Cuando vio venir a Tomás, supo que no volvía con las manos vacías. «¿Qué encontraste?» Tomás se sentó junto a ella, sacó el botón y lo puso sobre la mesa. Esto estaba a 20 metros del árbol. Hay huellas. Huellas de botas y pies descalzos. No hay señales de lucha donde la colgaron, pero sí en la quebrada. Clara lo miró fijo. La arrastraron, la colocaron. Quisieron que pareciera otra cosa, pero lo hicieron mal. ¿Y si lo sabían? ¿Y si sabían que tú irías? Tomás se encogió de hombros. Entonces quieren que tengamos miedo, pero eso ya no me alcanza. Ambos se quedaron en silencio. El aire parecía más denso que de costumbre. Clara, ¿alguna vez pensaste que Leandro podría llegar tan lejos? Siempre lo supe, dijo ella sin pensarlo. Pero no imaginé que se atrevería con Mariana. Ella no tenía nada que ver con esa disputa. Sí tenía. Estaba buscando la verdad. Y eso, para alguien como él, es peligroso. El silencio se rompió de pronto con un relincho fuerte desde el corral. Era la yegua. Estaba agitada, golpeando con las patas como el día en que todo comenzó. Clara se levantó de golpe y corrió hacia el corral. Tomás la siguió. La yegua relinchaba mirando al horizonte, como si viera algo que ellos no. Daba vueltas en círculos, bufando. «¿Qué le pasa?» Tomás observó atento. Notó algo en el lomo del animal, una línea roja, delgada, como un rasguño reciente. ¿La sacaron de aquí? No, estaba encerrada. Entonces alguien vino, dijo él, serio. Alguien estuvo aquí anoche. Clara se quedó helada. Sintió cómo se le apretaba el estómago. Nos están vigilando. Nos están avisando, corrigió Tomás. Yegua está viva porque Mariana la crió, pero alguien quiere que no sigamos. ¿Tú crees que todavía queda alguien que nos ayude? Tomás no respondió de inmediato. Luego con calma dijo,
queda la tierra, y ella no olvida. Clara asintió. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Rabia, determinación. A partir de ese momento, sabían que no bastaba con sospechar, había que moverse. Y rápido. Ese mismo día, Tomás tomó nuevas fotos, hizo un mapa con los puntos clave y le prometió a Clara que al anochecer le enseñaría algo más. Una carpeta que había guardado por años, por si algún día Leandro volvía a hacer daño. Hoy vamos a abrirla, y ya no habrá forma de callarnos. La casa estaba en silencio, de ese silencio pesado que no se rompe ni con el viento. Clara caminaba descalza, con paso lento, como si cada tabla del piso pudiera ocultar un recuerdo. La yegua ya se había calmado, pero su relincho de esa mañana seguía retumbando en la cabeza de Clara. Esa tarde, mientras el sol bajaba detrás de los cerros, Clara entró al cuarto de Mariana con una decisión que no había sentido en días. Cerró la puerta con cuidado y encendió la lámpara de aceite. El aire olía a papel viejo, a jabón de ropa y a tristeza. Se acercó al ropero y sacó una caja de madera que Mariana había escondido bajo una manta bordada. No era una caja cualquiera. Clara la reconoció de inmediato. Era la misma donde Joaquín, su esposo, guardaba documentos importantes antes de morir. ¿Cómo había llegado a manos de Mariana? La abrió con manos temblorosas. Dentro encontró varios cuadernos, bien ordenados y etiquetados con fechas. Algunos estaban marcados con lápiz, otros con bolígrafo rojo. En la primera página de uno de ellos, Mariana había escrito: «Verdades enterradas. Por ellas comienza todo». Clara se sentó en la orilla de la cama y empezó a leer. Los apuntes hablaban de terrenos, de actas de posesión, de nombres antiguos que hacía años no escuchaba. Don Genaro, la viuda Barragán y, por supuesto, Leandro Méndez. Mariana había entrevistado a varios vecinos. En cada hoja detallaba versiones distintas de cómo ciertas parcelas cambiaron de manos de forma accidental tras la muerte de sus dueños. Clara sintió cómo se le erizaba la piel. Uno de los cuadernos tenía pegadas fotocopias de documentos. Uno, en particular, mostraba la firma de Joaquín, pero algo no cuadraba. «Esta no es su letra», murmuró. Clara había leído cientos de veces la firma de su esposo. Esa era una imitación burda, como si alguien hubiera querido imitarla con prisa. En la última página del cuaderno más reciente, Mariana había escrito con letras grandes y firmes: «Si esta historia termina conmigo, que alguien la termine por mí. Empieza en la parcela 14B. Ahí enterraron más que papeles». Clara se llevó las manos al rostro. Sintió un peso en el pecho que la dejó sin aire por un instante. Su nieta había encontrado lo que ella siempre temió confirmar, y ahora estaba muerta. No era momento de llorar, era momento de actuar. Guardó los cuadernos en una bolsa de manta, los ocultó bajo su rebozo y salió al porche. Tomás la esperaba, tal como prometió. Tenía una libreta vieja y una mirada seria, pero firme. ¿Lista? Clara asintió. Encontré sus notas. Mariana sabía más de lo que pensé. Tomás la llevó a su casa, una construcción modesta al final del pueblo. En una de las habitaciones tenía una caja fuerte que abría con una llave colgada al cuello. De ahí sacó un sobre amarillo gastado por los años. «Esto lo guardé después de la muerte de Joaquín», explicó. «Me lo dejó un jornalero, uno de los que trabajó para Leandro. Dijo que si algún día pasaba algo raro, que lo sacara a la luz». Clara abrió el sobre. Dentro había fotos, copias de planos y una declaración escrita a mano donde se detallaba cómo Leandro había comprado testigos para adueñarse de tierras. Incluso hablaban de amenazas directas a Joaquín días antes de su accidente. «¿Y por qué no lo dijiste antes?», preguntó Clara con una mezcla de dolor y rabia. «Porque tenía miedo, porque me amenazaron y porque tú no estabas lista, pero ahora sí lo estás».
Clara apretó los labios. Se sentía vieja, sí, pero no vencida. Todo estaba ahí. Mariana no había muerto en vano. Había dejado un mapa claro. Ahora les tocaba a ellos seguir el camino. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó a la mesa del comedor con todos los cuadernos abiertos. Trazó líneas, anotó fechas, conectó puntos. Cada palabra de Mariana cobraba vida, y entre cada línea, Clara sentía su voz, como si estuviera ahí, guiándola, porque el pasado no duerme, solo espera. Y Clara, por primera vez en mucho tiempo, decidió no esperar más. Esa noche, Clara no podía quitarse la sensación de encima, como si algo o alguien la estuviera siguiendo con la mirada. Cada paso en la casa le parecía más ruidoso de lo normal, cada sombra más alargada, más densa, hasta la yegua, que usualmente dormía tranquila cerca del corral, no dejaba de moverse ni de lanzar relinchos bajos inquietos. Afuera, el cielo se había cerrado de golpe. Nubes negras tapaban la luna y el aire traía un olor raro, como a tierra húmeda mezclada con madera quemada. Clara intentó concentrarse en los papeles, en las notas de Mariana, en las pruebas que Tomás le había mostrado, pero no podía. Cada vez que levantaba la vista, sentía ese cosquilleo en la nuca, como si alguien estuviera parado justo detrás de la ventana. Apagó la lámpara de golpe. El silencio se hizo más profundo, más espeso. Escuchó entonces un crujido en el porche, lento, suave, como el peso de una bota vieja sobre una tabla reseca. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole en el pecho, sordo, desesperado. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. Nada. Tomó la escopeta que siempre colgaba detrás de la puerta. No tenía balas. Solo era por costumbre, por memoria de los tiempos del rancho, pero esa noche Clara deseó con fuerza que estuviera cargada. Volvió a escuchar pasos, ahora del lado del corral. Salió por la puerta trasera, descalza, envuelta en su rebozo. Avanzó despacio, con la escopeta firme entre las manos. La yegua bufó con fuerza al verla, se agitó, pero no se alejó. Señal clara de que el peligro no venía de ella. Clara giró y lo vio, una figura en la oscuridad, alta, quietecita, apenas distinguible entre la niebla del campo. Alguien la estaba observando desde la cerca. Cuando Clara dio un paso al frente, la figura retrocedió. No corrió, no se ocultó, solo se desvaneció en la noche. Volvió a la casa, cerró la puerta con tranca y respiró hondo. Era la segunda vez esa semana que sentía algo así, y ya no podía ignorarlo. A la mañana siguiente Tomás llegó temprano. Traía pan, café y cara de preocupación. «¿Te pasó algo anoche?», preguntó apenas la vio. Clara asintió con los ojos bajos. «Alguien vino al rancho, no hizo ruido, no tocó nada, solo me miraba». Tomás apretó la mandíbula. Se levantó la manga y mostró una nota arrugada que había encontrado en la entrada de su casa. Una hoja arrancada de un cuaderno, escrita con marcador rojo. «No revuelvan lo que está enterrado, o los vamos a enterrar a ustedes también». Clara la leyó y se quedó callada unos segundos. Luego soltó el aire despacio, como si se le fuera el miedo por la boca. «Ya no son amenazas, Tomás. Ya es guerra». Él asintió. «¿Crees que fue Leandro? Él no se ensucia las manos, pero sí manda a quien lo hace». Clara volvió a mirar hacia el corral. La yegua los observaba, calmada por ahora, pero sus ojos seguían alerta, como si algo dentro de ella también entendiera el peligro. «Necesitamos movernos antes que ellos». Mariana escribió algo en sus últimos días, una ubicación, la parcela 14B. «Es ahí donde tenemos que ir. Tú sola. Tú y yo, Tomás. Pero hoy de noche, si ellos nos siguen, que no nos vean llegar». Tomás la miró con esa mezcla de respeto y temor que solo se tiene por quienes, a pesar del dolor, siguen de pie. Asintió en silencio. Esa tarde, Clara sacó las viejas botas de Joaquín, las limpió y se las puso. No por nostalgia, sino por fuerza.
Se amarró el cabello, guardó los papeles en una mochila y preparó una linterna de aceite. El pasado no solo había despertado, ahora estaba respirándoles en la nuca. Pero Clara ya no pensaba retroceder, porque quien vigila en la oscuridad teme a quien enciende la luz. El día amaneció con un silencio raro, distinto al de costumbre. Ni los gallos cantaron temprano, ni los perros ladraban como siempre. Clara lo notó desde que abrió los ojos. Había algo en el aire que no dejaba respirar del todo. Al salir al patio, se dio cuenta de inmediato. El corral estaba abierto. La puerta colgaba torcida, como si la hubieran forzado desde dentro. Y la yegua no estaba. ¡Yegua!, gritó, corriendo hacia la cerca. Solo el viento le respondió, arrastrando hojas secas. Clara buscó huellas en la tierra húmeda. Las marcas eran claras, profundas, como si el animal hubiera salido deprisa. No había señales de que alguien la hubiera sacado. Lo había hecho sola. Corrió de regreso a la casa y tomó el sombrero, las llaves y el machete. Sabía bien a dónde podía haber ido. Sintió un nudo en el estómago. No por miedo, sino por certeza. La camioneta no arrancó a la primera, como si también ella dudara del camino. Cuando por fin lo hizo, Clara enfiló directo al mezquite. No había otro lugar al que ese animal pudiera querer volver. El mismo lugar donde colgaron a Mariana. El camino se le hizo más largo que nunca. A cada metro, los recuerdos la mordían. La figura de su nieta colgando, el grito de aquella niña, los murmullos del pueblo, todo estaba ahí, vivo, esperando. Al llegar, vio el cuerpo oscuro de la yegua a lo lejos. Estaba parada justo frente al árbol, inmóvil, como si lo vigilara. Clara bajó del vehículo y se acercó con cautela. El animal no se movió, pero bufaba suave, con la cabeza baja. Parecía llorar. «¿Qué haces aquí, mi niña?», dijo Clara en voz baja, tocándole el cuello con ternura. La yegua levantó la cabeza de golpe y pateó el suelo con fuerza. Luego se acercó al tronco, olfateó la corteza y empezó a rascar con la pezuña, como si intentara desenterrar algo. Clara frunció el ceño. Se agachó y escarbó con las manos. Bajo una capa de hojas y tierra húmeda, encontró algo que la hizo retroceder. Un pañuelo blanco, con iniciales bordadas en rojo. «M de Mariana», murmuró. «¿Qué estás tratando de decirme?». La yegua seguía inquieta, dando vueltas, relinchando en dirección a la quebrada. Clara la observó, sintiendo cómo una nueva idea le cruzaba por la mente. ¿Y si la yegua había estado ahí la noche en que todo ocurrió? ¿Y si había visto algo? No era tan loco como sonaba. Mariana siempre decía que yegua era más lista que muchos del pueblo, y ahora parecía estar guiándola. Clara se levantó, sacudió las manos llenas de tierra y miró a su alrededor. Todo se sentía más denso, como si los árboles supieran que alguien estaba recordando. La yegua se detuvo frente a un punto exacto del terreno y volvió a escarbar. Clara se acercó. La tierra ahí era distinta, más suelta, más removida. «Aquí hicieron algo», dijo en voz baja, como si hablara consigo misma. Sacó el machete y empezó a cavar. No tardó mucho. A unos 20 centímetros encontró una bolsa negra, de esas que usan para basura. Al abrirla, el aire se llenó de un olor agrio y húmedo. Dentro había ropa de Mariana, la blusa con la que la vio la última vez. Pero tenía un corte irregular en el costado y manchas de tierra mezcladas con sangre seca. Clara dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. Aquella ropa no estaba en el cuerpo cuando la encontraron. La habían cambiado. La escena había sido montada. «¡La cambiaron! ¡La disfrazaron!», gritó sin poder creer lo que tenía en las manos. La yegua relinchó con fuerza, casi como si respondiera. Clara cayó de rodillas. Lloró, pero no de tristeza. Lloró por rabia, por impotencia, porque ahora sabía con certeza que a Mariana no la mataron en ese árbol. La mataron antes y quisieron hacer que pareciera otra cosa. Se limpió el rostro,
Guardó la bolsa en un costal y subió a la camioneta. La yegua no quiso moverse. «Quédate aquí, vigila. Aún me falta mucho por entender, pero gracias a ti ya no tengo dudas». Al encender el motor, Clara no miró atrás. Ahora tenía algo más que sospechas, tenía pruebas. Y con eso, una nueva urgencia: revelar la verdad, cueste lo que cueste. La noche cayó como un telón pesado, envolviendo todo en una oscuridad espesa y silenciosa. Clara no había podido dormir desde que encontró la ropa de Mariana enterrada. La imagen del pañuelo, el olor a tierra húmeda, la expresión de la yegua, todo se le había quedado marcado en la memoria. Algo dentro de ella le decía que aún no lo había visto todo. Encendió la linterna de aceite y salió al patio. La yegua estaba inquieta de nuevo. Caminaba de un lado a otro en el corral, resoplando, golpeando el suelo con fuerza. Clara se acercó con cautela. «Tranquila, mi niña. Ya te vi, ya entendí», susurró. Pero la yegua no se calmó. En vez de eso, se acercó a una de las estacas del corral, donde aún colgaba un pedazo de la cuerda que una vez usaron para amarrarla. La misma cuerda que tiempo atrás habían encontrado atada al árbol del mezquite. Clara no le dio importancia al principio. Era solo una cuerda, pero la yegua se acercó a ella con determinación. Sin pensarlo dos veces, empezó a morderla. Fuerte, con desesperación. Tiraba con los dientes, con la mandíbula apretada. Clara dio un paso atrás, sin comprender al principio lo que veía. Pero luego lo entendió. «No puede ser». La yegua jalaba con fuerza, como si supiera que esa cuerda no era cualquier cosa, como si supiera que había estado ahí antes, en otra noche, en otro momento. El sonido de las fibras rompiéndose llenó el aire, seco, casi como un latigazo. La cuerda cayó al suelo. Clara se agachó, la tomó entre las manos. Era gruesa, áspera, con nudos mal hechos y restos de algo rojizo. Sangre seca, la misma cuerda con la que habían colgado a Mariana. «Tú la viste, ¿verdad?», le dijo al animal. «Tú estuviste ahí cuando lo hicieron». La yegua bufó, casi como si respondiera. Clara sintió que se le apretaba el pecho. Aquella escena era más que simbólica. Era una señal, un acto de memoria, de testimonio. Volvió a entrar a la casa con la cuerda en las manos. La colocó sobre la mesa junto al cuaderno de Mariana. La comparó con los dibujos que su nieta había hecho. Nudos, grosores, marcas, todo coincidía. Tomás llegó minutos después, alertado por la luz que Clara tenía encendida a esa hora. Al ver la cuerda rota sobre la mesa, frunció el ceño. «¿Dónde la encontraste?» «En el corral». Yegua la rompió a mordidas, como si supiera lo que era. Tomás la tocó con cuidado, luego la olió, la giró entre sus manos. «Esto estuvo al aire libre por días, pero aún huele a humedad. No es una cuerda vieja. Y mira esto», señaló una de las puntas. Tenía una fibra distinta, un trozo de tela enredado en el nudo. Clara lo desenrolló con cuidado. Era un retazo de blusa, blanca, con hilos rojos. «Es la misma blusa que encontramos enterrada», dijo ella, apenas respirando. Ambos se miraron. Ya no era intuición, ya no eran sospechas. Ahora era una cadena de pruebas. Clara se levantó de golpe, caminó de un lado a otro con las manos en la cabeza. «La mataron, Tomás, la colgaron para callarla, y luego se deshicieron de todo como si fuera basura». Tomás la detuvo, tomándola por los hombros. «Lo sabemos, Clara, pero si vamos a hacer algo, tiene que ser ahora y con cuidado, antes de que desaparezcan lo que queda. ¿Y tú crees que nos van a dejar? No nos van a dejar, por eso no vamos a pedir permiso». La cuerda mordida quedó sobre la mesa, como un símbolo roto del silencio. La yegua afuera se calmó, como si al fin hubiera soltado un peso que llevaba dentro. Clara se sentó otra vez, más decidida que nunca. «Vamos a sacar esto a la luz, que todos vean de qué está hecho este pueblo, que sepan quién era Mariana». Tomás asintió. «Entonces prepárate, porque si alguien más nos está vigilando, va a empezar a moverse también».
Y en efecto, en algún lugar del pueblo esa misma noche, alguien marcaba un número desde un teléfono viejo, con los ojos fijos en la oscuridad del campo. La verdad se estaba desenterrando, y no todos estaban dispuestos a dejarla salir viva. La noticia llegó de madrugada, como todo lo que duele de verdad. Tomás entró sin tocar la puerta, con la cara pálida y los labios apretados. «Clara, tenemos que ir al centro de salud. Ya». Ella, que apenas lograba dormir, se levantó sin preguntar. La cuerda aún estaba sobre la mesa, como una presencia viva. La tocó con los dedos antes de salir. La mordida de yegua no solo había cortado la cuerda, había abierto una verdad que llevaba años escondida. En el camino, Tomás apenas hablaba. Sostenía el volante con fuerza, evitando la mirada de Clara. Solo cuando llegaron le susurró: «Hablé con alguien del forense. Revisaron el cuerpo otra vez. Hay cosas que no vieron antes, o que no quisieron ver». Clara lo siguió al interior del pequeño edificio blanco. Cruzaron el pasillo frío hasta una oficina en el fondo. Allí los esperaba el doctor Reyes, un hombre delgado con ojeras profundas y una expresión que mezclaba incomodidad con vergüenza. «Doña Clara», dijo con un leve asentimiento, «necesito mostrarle algo». Sobre el escritorio había unas fotografías. Reyes sacó una, luego otra y finalmente una tercera que colocó con cuidado frente a ella. Clara no parpadeó. Reconocía el cuerpo de su nieta, pero ahora, en esas imágenes, se veían cosas distintas. «¿Qué es eso?», preguntó, apenas conteniendo la respiración. «Moretones, pequeños, pero claros, en los tobillos. No estaban visibles al principio por la postura en la que fue encontrada». «¿La amarraron?». Reyes asintió. «Y hay algo más. La marca en el cuello no coincide con una suspensión prolongada. No tiene el surco completo que deja una cuerda por ahorcamiento. De hecho, el tejido interno no muestra signos de asfixia». Clara se quedó en silencio, pero el dolor empezó a empujarle las lágrimas. No por sorpresa, por rabia. «Entonces, ¿la colgaron después de muerta?». «Eso parece», confirmó Reyes bajando la voz. «Fue una escena montada». Tomás desvió la mirada. Clara cerró los puños sobre la mesa. La cuerda, el botón en la quebrada, la ropa enterrada, todo se conectaba. Mariana no se quitó la vida. La mataron. Y luego fingieron. «¿Y por qué no dijeron nada antes?», soltó Clara, la voz áspera como piedra seca. «Presiones», admitió Reyes bajando la mirada. «El presidente municipal vino en persona. Dijo que no había necesidad de alborotar al pueblo, que debía cerrar el caso rápido». «¿Y lo obedeció?». «Tenía miedo, señora, igual que muchos aquí». Clara se levantó despacio. No gritó, no insultó. Solo lo miró con una mezcla de decepción y tristeza que hizo que el doctor bajara aún más la cabeza. «Usted tenía miedo, pero mi nieta no. Ella buscó la verdad, y por eso la mataron». Tomás la tomó del brazo con suavidad. «Vámonos, Clara». Ya en la camioneta, mientras el cielo apenas empezaba a aclararse, Clara rompió el silencio. «Esto cambia todo. Ya no es solo nuestra palabra contra la de Leandro. Ahora hay pruebas, un peritaje, un cuerpo que habla más claro que todos los del pueblo juntos». «¿Qué vas a hacer?». Clara miró al horizonte, donde la niebla empezaba a levantarse sobre los campos. Lo que Mariana no pudo terminar. Esa tarde regresaron al rancho. Clara colocó las fotos del forense junto a los cuadernos, la cuerda y la ropa encontrada. Armó una carpeta con copias, etiquetas y una carta breve dirigida al Ministerio Público. Ya no había espacio para el miedo. La yegua caminaba tranquila cerca del granero, como si supiera que por fin la verdad empezaba a tomar forma. «Gracias, mi niña», le susurró Clara desde la cerca. «Sin ti seguiríamos a oscuras». Pero muy dentro de ella sabía que la oscuridad no se iba tan fácil. Quienes habían montado esa escena aún andaban sueltos y no iban a quedarse de brazos cruzados mientras todo salía a la luz. El viento soplaba seco esa mañana, levantando polvo y hojas secas en el patio del rancho. Clara se sentía distinta.
No menos triste, pero sí más firme. La verdad había empezado a mostrar la cara y ahora no pensaba dejarla escapar. Tomás llegó al mediodía con una expresión rara. Llevaba una mochila vieja, de esas que usaban los peones cuando iban a trabajar al campo. Clara, lo encontré. Ella lo miró sin entender. ¿El qué? Tomás abrió la mochila y sacó una carpeta gruesa amarrada con una liga de hule. Los bordes estaban doblados, manchados de humedad, pero el interior era otra historia. Esto me lo dio una vez mi hermano, antes de irse del pueblo. Me pidió que lo guardara por si algún día alguien se atrevía a enfrentarse a Leandro. Nunca lo abrí completo. Me daba miedo. Clara tomó la carpeta y la puso sobre la mesa. Abrió con cuidado. Lo primero que encontró fueron copias de actas de defunción, fechas antiguas, gente del pueblo. La mayoría, hombres mayores que habían trabajado en el campo o eran dueños de pequeñas parcelas. Todos con muertes accidentales. Todos con propiedades que meses después aparecían a nombre de Leandro Méndez. «Dios mío», murmuró Clara, pasándose una mano por la cara. Todo esto estaba ahí, todo el tiempo. «¡Hay más!», dijo Tomás sacando un sobre. Fotografías de terrenos con coordenadas, planos de división de tierras, algunos con firmas forzadas, otros sin siquiera nombres legales. Clara revisaba cada documento como si se tratara de una bomba a punto de explotar. En uno encontró la firma de un tal Don Ciriaco, un viejo que ella recordaba vagamente, desaparecido sin dejar rastro. Mi papá decía que Don Ciriaco no se fue, que se lo tragó la tierra. No fue la tierra, dijo Tomás, señalando un papel. Fue Leandro. Uno de los papeles tenía sellos oficiales, una transferencia de propiedad realizada sin presencia del titular, fechada 2 semanas después de que don Ciriaco desapareciera. Y al final del documento, el nombre claro, grande, Leandro Méndez Barragán. Clara cerró la carpeta un momento, respiró profundo. El aire le sabía a rencor, pero también a determinación. Con esto basta para abrir una investigación. Aunque nos quieran callar, esto ya no lo pueden enterrar. Clara, dijo Tomás en voz baja, si hacemos esto no hay vuelta atrás. Él tiene gente en todos lados. Ya nos vigilan. Y si se entera que esto salió de aquí, ya mataron a mi nieta, Tomás, interrumpió ella con voz firme. Ya me quitaron más de lo que tenía. ¿Qué más me van a hacer? Tomás la miró con los ojos llenos de respeto y algo de miedo. Asintió. Entonces hay que entregarlo todo a la Fiscalía de Pachuca. Aquí no se puede confiar ni en el presidente municipal. Clara organizó los papeles en una carpeta limpia. Hizo 2 copias, una para dejar con Tomás por si algo pasaba. Esa noche no durmió. Pasó horas escribiendo una carta con su puño y letra, detallando los hallazgos, las amenazas, la muerte de Mariana. No con rabia, con verdad, con claridad. Cuando terminó, salió al patio. La luna estaba llena. La yegua dormía cerca del árbol, tranquila por primera vez en semanas. «Ya casi, mi niña», le dijo Clara en voz baja. «Ya casi se acaba la mentira». Y mientras volvía a entrar, no notó que desde el monte entre los árboles una figura oscura la observaba, quieto, esperando. Porque aunque Clara ya tenía las pruebas, había alguien más que también sabía que el archivo escondido había salido a la luz. La tarde del viernes, Clara se paró al centro de la plaza como si fuera su propia casa. El vestido oscuro ondeaba con el viento y su rostro, duro, sereno, contrastaba con la inquietud que empezaba a moverse entre la gente. Había convocado a una reunión comunitaria. Nada oficial, solo palabras que corrían de boca en boca. «Doña Clara quiere hablar», decían, y cuando doña Clara hablaba, el pueblo escuchaba. Aunque fuera con miedo, uno a uno fueron llegando, mujeres con rebozo, hombres con sombrero en mano, algunos jóvenes que miraban desde lejos, como si no quisieran acercarse del todo. Y en el fondo, apoyado en su camioneta reluciente, estaba Leandro Méndez. Brazo cruzado, sonrisa torcida,
Clara no lo miró. Caminó con paso firme hasta la banca frente al kiosco y subió los 2 escalones. Abrió su carpeta y levantó la voz, sin temblores. Sé que muchos no quieren estar aquí, que otros solo vienen por chisme, pero yo vengo por la verdad. Y lo que tengo en las manos no son cuentos ni rumores. Son pruebas, documentos, nombres, fechas, desapariciones. Un murmullo recorrió la plaza como una ola. Durante años nos tragamos historias de accidentes, de hombres que se fueron sin despedirse, de tierras que cambiaron de dueño. Pero ya no más. Esto se acabó. Tomás, a un costado, sacó copias de los papeles y empezó a repartirlas entre los que se acercaban. Algunos leían con el ceño fruncido, otros ni tocaban las hojas. Aquí está el nombre de mi esposo, Joaquín, de don Siriaco, de la viuda Barragán, todos con actas alteradas, todos con tierra que hoy está en manos de Leandro. Entonces lo dijo, sin rodeos, sin miedo. Leandro Méndez se robó media comunidad y cuando alguien se atrevió a investigarlo, la mataron. Mi nieta, Mariana, no se quitó la vida. La silenciaron. Un silencio denso cayó sobre la plaza. Solo se oía el viento y el rechinar de una bicicleta al pasar por la calle empedrada. Clara bajó los papeles, esperando una reacción. Primero habló doña Estelita, la del molino. Yo también perdí a mi hermano. Dijeron que se fue al norte, pero dejó sus botas y su chamarra colgadas. Nunca se las hubiera dejado. Luego, un hombre alzó la voz desde el fondo. Esos son cuentos. No hay pruebas de que Leandro matara a nadie. Todos sabían que Mariana era inestable. La tensión se sintió como un latigazo. Clara lo miró de frente. ¿Y qué ganaría ella con inventar todo esto? ¿Con esconder documentos? ¿Con anotar nombres que ni conocía? ¡Ganarse problemas!, insistió el hombre. ¿Y ahora usted quiere que nos enfrentemos por una muerta? Tomás intervino antes de que la cosa subiera de tono. No queremos peleas, queremos justicia, y si no tienen miedo, acompáñennos a llevar esto a Pachuca. Vamos a pedir una investigación formal. Algunos bajaron la cabeza, otros se fueron en silencio. Leandro, desde su camioneta, no dijo ni una palabra, solo miró, pero su mirada era la de un perro acorralado, sin ladrar, pero listo para morder. Clara bajó del kiosco con la garganta seca. Sabía que no todos se unirían. Sabía que la mitad del pueblo estaba del lado del silencio, pero la otra mitad, la otra empezaba a despertar. Esa noche, en el rancho, mientras revisaba los papeles, escuchó pasos fuera. Salió con la lámpara y vio una silueta en la entrada. ¿Doña Clara? Era un muchacho delgado, con los zapatos llenos de polvo. Yo sé algo. Mi papá trabajaba con Leandro. Él me contó cosas antes de morir. Clara se acercó despacio. ¿Estás dispuesto a hablar? El joven asintió. Sí, pero tiene que ser lejos de aquí. Si se enteran, no llego a mañana. Clara sintió que algo se rompía y nacía al mismo tiempo. La verdad ya no era solo suya, ahora tenía eco. Y como siempre decía Mariana, cuando uno dice la verdad solo, es un loco. Pero cuando otro más la dice contigo, se vuelve historia. El día de la asamblea llegó con un calor extraño, de esos que anuncian tormenta aunque el cielo esté limpio. Clara despertó antes que el sol, revisó los documentos, preparó un termo con café fuerte y se colocó el rebozo azul que había guardado para ocasiones especiales. No era por elegancia, era por memoria. Ese rebozo lo había bordado Mariana. Tomás la recogió al amanecer. En la batea de la camioneta llevaban una caja con carpetas etiquetadas, fotos ampliadas y copias selladas por un abogado amigo de Tomás en Ixmiquilpan. Iban con todo. Ya no se trataba de sospechas, era tiempo de nombres, fechas y caras. La reunión sería en la sala comunal, el mismo lugar donde se hacían las fiestas del pueblo, las votaciones, los concursos de mole y bordado. Pero esa tarde no habría música ni comida, solo verdad. Al llegar,
Clara notó las miradas. Algunas eran de apoyo, otras de incomodidad. Los hombres mayores bajaban la vista, las mujeres cuchicheaban y los jóvenes observaban con curiosidad nerviosa, como si algo estuviera a punto de estallar. Leandro ya estaba ahí, impecable, camisa planchada, sombrero blanco, rodeado de 3 hombres que no eran del pueblo, gente de afuera, gente que no venía a escuchar. Clara no se detuvo. Caminó hasta el frente y colocó la caja sobre la mesa principal. Tomás la siguió en silencio, colocando las carpetas bien alineadas, como si armara un altar. «Gracias por venir», dijo Clara, mirando de frente, sin papel, sin temblores. «Sé que muchos están aquí por compromiso, otros por miedo y algunos por simple morbo, pero esta vez no voy a hablarles como una viuda ni como una abuela dolida. Hoy les hablo como dueña de mi historia». Un murmullo bajito se esparció por el salón. «Durante años nos dijeron que mi esposo murió por accidente, que don Ciriaco se fue, que Mariana se colgó por desesperada, pero hoy vengo a demostrarles que todo eso fue mentira». Leandro sonrió apenas, un gesto frío, contenido. «Clara, por favor», intervino él, con voz amable. «Todos sabemos que ha pasado por mucho, pero no es momento para teorías». Clara lo interrumpió. «¿No es momento para la verdad, Leandro? ¿O tienes miedo de lo que vamos a mostrar?». Tomás se adelantó, levantó la primera carpeta. «Aquí están los documentos de traspasos ilegales de terrenos. Aquí las actas de defunción manipuladas. Y aquí el informe del forense que confirma que Mariana no murió colgada. Fue asesinada». Un golpe seco cayó sobre la sala. «No de verdad, de esos que no se oyen pero se sienten». «Esto es una farsa», dijo uno de los hombres de Leandro. «No hay pruebas oficiales». Tomás colocó sobre la mesa una hoja con un sello del Ministerio Público de Hidalgo. «Las copias ya están en manos de la Fiscalía y los medios también. Lo que pase aquí hoy será parte de un expediente. Así que, si alguien quiere decir algo, este es el momento». Silencio, largo, incómodo, hasta que una voz temblorosa rompió el aire. «Mi padre trabajaba con usted, don Leandro», dijo el joven que había visitado a Clara. «Lo vi firmar papeles de gente que ya había muerto. Él me lo contó antes de morir y tengo los documentos guardados». Otro hombre se levantó. Luego, una mujer. «Mi esposo desapareció hace 8 años. Me dijeron que se había ido con otra, pero encontré sus botas en el monte y la parcela que era suya ahora está a nombre de una sociedad que usted maneja». Leandro se paró de golpe. «Ya basta, esto es un linchamiento». «No, Leandro», respondió Clara sin levantar la voz. «Esto es justicia y apenas empieza». Cuando todo parecía inclinarse del lado de Clara, uno de los hombres de afuera sacó un celular y lo mostró a Leandro. Él lo miró, frunció el ceño y luego volvió a mirar a Clara con una expresión nueva, algo que se parecía mucho al miedo. «Se acabó la reunión», dijo Leandro. «Esto lo va a decidir un juez». Tomás lo detuvo antes de que se fuera. «Ya no se trata solo de ti, esto es del pueblo». Y el pueblo ya empezó a hablar. El resto de la gente no se movía. Observaban, absorbían cada palabra. La sala comunal se había convertido en algo más, un espacio de memoria, de ruptura y de inicio. Clara tomó el micrófono una vez más. «Esto no termina aquí, pero gracias a todos los que alzaron la voz. Hoy, Mariana vive en cada uno que se atrevió a no callar». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, la sala aplaudió. No fuerte pero sincero, no eufórico pero firme. La verdad, como la tierra, había empezado a moverse, y ya nada ni nadie podría detenerla. El día después de la asamblea, el pueblo no amaneció igual. Las calles ya no tenían ese silencio incómodo de semanas atrás. Los saludos eran cortos, pero más directos. Las miradas, antes esquivas, empezaban a sostenerse unos segundos más. Y lo más importante, los rumores ya no eran solo susurros. Se estaban convirtiendo en relatos.
Clara no había salido del rancho, no porque tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba ir a buscar la verdad. La verdad estaba viniendo a tocar su puerta. La primera en llegar fue doña Matilde, una mujer que apenas hablaba desde que su hijo desapareció hacía 10 años. Él no se fue, doña Clara. Nunca se hubiera ido sin despedirse. Leandro lo había citado esa semana. Le dijo que si no entregaba la parcela, iban a tener problemas. Eso fue lo último que supe. Después, nada. Clara la hizo pasar, le sirvió café y tomó nota de todo. Como lo hacía Mariana, con letra firme y sin interrumpir. Escuchar ya era un acto de justicia. Horas después llegó don Evaristo, un hombre mayor que vivía en las afueras y que llevaba años sin pisar la plaza. Yo firmé algo para Leandro, no sabía qué era. Me dijo que era un préstamo, pero luego supe que era la cesión de mi tierra. Me dio un dinero que apenas alcanzó para un año. Y cuando fui a reclamar, me corrieron a balazos. ¿Guardó algún papel? Solo esto. Sacó un recibo con una firma dudosa. Pero tengo testigos, gente que escuchó cuando me amenazaron. Clara lo anotó todo. Tomás, que ya había montado una especie de cuartel de memoria en la sala del rancho, comenzó a escanear documentos, a hacer copias. Cada relato se iba archivando, organizando. Ya no era solo una historia, era una red de testimonios. Esa misma noche, mientras revisaban los documentos, una figura inesperada apareció en la entrada del rancho. Ramiro, uno de los hombres que solía trabajar para Leandro, siempre callado, siempre a su sombra. «Quiero hablar», dijo, nervioso, mirando hacia atrás como si lo siguieran. Tomás se levantó de inmediato. «¿Qué traes?» «Todo lo que sé. Los vi. Cuando Mariana fue al mezquite, yo estaba cerca. La escuché discutir con uno de los hombres de Leandro. Ella le decía que tenía pruebas, que iba a exponerlo. Él la amenazó. Le dijo que si seguía, se iba a arrepentir. Luego la arrastraron hasta el monte. Clara sintió que se le paralizaba el corazón. ¿La mataron ahí? No lo sé, me fui. Me dio miedo. Pero después me llamaron para montar la escena, para colgarla. No sabía qué hacer. Me pagaron por callar. ¿Y por qué hablas ahora?» Ramiro la miró con ojos llenos de culpa. «Porque la vi en sueños. Varias veces. Ella me miraba. No decía nada. Solo me miraba. Y ya no puedo con eso». Clara respiró hondo. La sala del rancho estaba llena de carpetas, mapas, documentos. Pero esa confesión era distinta. Era la grieta definitiva. Al día siguiente, Clara recibió una llamada. Una mujer del pueblo vecino quería hablar, luego otra, luego un joven que había trabajado de jornalero en uno de los terrenos recuperados por Leandro. Las historias se parecían: amenazas, engaños, desapariciones, papeles falsificados. Tomás lo dijo claro: esto ya no es un caso, es una red. Y si se confirma, estamos ante uno de los fraudes más grandes del Estado. Clara lo miró en silencio, no por asombro, sino por la carga, por todo lo que eso implicaba, porque con cada voz que despertaba, también despertaba el peligro. Leandro no se iba a quedar cruzado de brazos. Esa noche, la yegua volvió a ponerse inquieta. Caminaba de un lado a otro del corral, lanzando relinchos que no eran de miedo, sino de alerta. Clara salió con la lámpara. Revisó todo. Nada a la vista. Pero al amanecer encontró algo bajo la ventana. Un papel doblado. «Basta. No sabes con quién te estás metiendo». Clara no lo rompió, no lo guardó, lo dejó sobre la mesa bien visible. Y dijo, sin miedo mientras tomaba su café: «Ahora lo saben ellos. ¿Con quién se están metiendo? Porque ya no estoy sola. Ahora somos muchos y ya no nos vamos a callar». 3 días después de la asamblea, Clara recibió un paquete sin remitente, envuelto en periódico viejo, amarrado con un cordón de enequén. Dentro, una caja de madera con un nombre grabado a fuego en la tapa: Joaquín Arriaga, su esposo. Clara reconoció de inmediato la caja. Había desaparecido del rancho el día después de su entierro. Pensó que alguien la había robado. Nadie volvió a hablar de ella.
La abrió con manos firmes, pero con el pecho apretado. Dentro había papeles, una foto amarillenta de Joaquín junto a un hombre desconocido y una carta dirigida a ella, escrita con su puño y letra. Clara, si algún día encuentras esto, es porque las cosas no salieron como esperaba. Lo que te voy a decir no es fácil. Mi padre me dejó estas tierras, pero no todas eran suyas. Algunas las obtuvo a la fuerza, con amenazas, con acuerdos turbios. Yo nunca estuve de acuerdo, pero guardé silencio, por miedo, por mantener el apellido. No supe cómo limpiar esa herencia. Clara dejó caer la carta. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces, nosotros también fuimos parte. Llamó a Tomás. Cuando él leyó la carta, no dijo nada al principio. Caminó por la sala, pensativo. Sabía que algo no cuadraba. Algunos de los nombres que aparecían en los documentos de Leandro ya figuraban antes, mucho antes, en las escrituras originales de Joaquín. ¿Crees que Joaquín hizo tratos con él? No lo sé, Clara, pero parece que las raíces de esta podredumbre no son nuevas. Esto viene desde generaciones atrás. Ella se sentó, mirando sus manos. Y Mariana, investigando todo, sin saber que también estaba escarbando en nuestra propia historia. Tomás se acercó, le puso una mano en el hombro. Lo importante es que tú decidiste cortar con eso. Tú estás haciendo lo que él no pudo. Clara respiró hondo. Las lágrimas le escurrían sin ruido. Pero no es tan fácil. Si esto sale, también salpicará a mi familia, a mi apellido, a mi nieta. Entonces contemos toda la historia. No la que limpia nombres, la que limpia conciencias. Esa tarde, Clara reunió a los vecinos en el patio del rancho. Ya no eran muchos, pero eran los que importaban, los que habían empezado a hablar. Les mostró la carta sin omitir una sola línea. Esto también nos pertenece, no solo a Leandro. Mi esposo también guardó secretos. Yo también callé cosas que no debí. Hubo un silencio largo. Luego, doña Estelita, la de siempre, dijo algo que nadie esperaba. Todos aquí hemos callado algo, Clara. Lo importante es que tú ya no lo haces. Un joven agregó: nosotros no vamos a juzgar a Mariana por lo que hicieron otros. Ella nos enseñó a abrir los ojos, no a esconder la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió sostenida. Esa noche, mientras revisaba otra vez la carta, encontró algo más. Una hoja doblada entre los papeles era un acta, firmada por su suegro en 1963, donde se registraba la adquisición de 3 parcelas por intercambio de favores. Y al final del documento, otro nombre, Leandro Méndez Barragán, como testigo. Clara se quedó helada. No solo Joaquín había estado cerca de Leandro, sus familias ya estaban entrelazadas desde antes. Lo que pensó era una historia de enemigos, era más bien una historia de herencias compartidas, de ambiciones heredadas. Esto no es solo su historia, también es nuestra. La yegua bufó fuerte desde el corral, como si sintiera la tensión. Clara se levantó, cruzó la sala con la carta en la mano y la colocó junto a los archivos, no para esconderla, para incluirla. Porque la verdad, para ser completa, también debía doler, también debía manchar, y aún así, debía ser contada. El pueblo amaneció en silencio, pero no era el mismo silencio de miedo de semanas atrás. Era un silencio expectante, como cuando el cielo se cubre de nubes y todos saben que va a llover. Clara estaba en el porche del rancho, con su taza de café entre las manos, cuando vio la camioneta negra entrando por la calle de tierra. No era de nadie del pueblo. Traía placas foráneas y 2 hombres vestidos de civil en la cabina. En la batea, otro más. Venían directo hacia la casa de Leandro. Tomás llegó corriendo desde la plaza con la cara encendida de nervios. «Clara, ya es oficial». La fiscalía giró la orden de detención preventiva por falsificación, fraude agrario y encubrimiento de homicidio. Clara cerró los ojos por un momento. No dijo nada.
Solo escuchó los pasos de la camioneta deteniéndose, las puertas abriéndose, las voces firmes diciendo: «Leandro Méndez, está usted detenido». Y luego, el silencio otra vez, pero distinto. Desde la esquina del corral, Clara alcanzó a ver la puerta de la casa de Leandro abrirse. Él salió caminando, sin corbata, sin sombrero. No parecía un cacique, parecía un hombre común, gastado, con el rostro más flaco de lo que recordaba. «¿Tiene algo que declarar?», preguntó uno de los agentes. Leandro no respondió. Miró alrededor como buscando a alguien. Y entonces sus ojos se cruzaron con los de Clara. No fue odio, no fue rabia. Fue algo más parecido al vacío, como si supiera en ese momento que todo había terminado. Ella no bajó la mirada. Lo sostuvo con la fuerza de alguien que ha perdido demasiado para volver a temer. «Tarde o temprano todo se paga», murmuró. Los agentes lo subieron a la camioneta y se fueron, sin gritos, sin resistencia. Solo el polvo levantándose tras ellos. Ese mismo día en la plaza, algunos vecinos celebraban discretamente. Otros, los más leales a Leandro, murmuraban entre dientes: «Eso no es justicia, es venganza», dijo un hombre mayor, cruzando los brazos. «A Leandro lo quieren fuera porque les estorba. ¿Y Mariana también estorbaba?», le respondió una joven firme. «La mataron por hacer lo que nadie más se atrevió». El aire se llenó de tensión, las heridas seguían abiertas, pero al menos ahora eran visibles. Clara volvió al rancho con el cuerpo pesado. La casa estaba en calma. Tomás le ofreció un mezcal. «A tu salud, Clara, y a la de Mariana». Ella aceptó el vaso, pero no brindó. Se sentó frente a la mesa con las carpetas y las cartas aún abiertas. «¿Te sientes mejor?», preguntó él. Clara tardó en responder. «Sí, pero también no». Tomás la entendió sin más palabras, porque aunque él esté preso, eso no la va a traer de vuelta. Ella asintió. «Y porque también cargamos con culpa, por callar, por no haber visto antes, por haber sido parte, aunque no quisiéramos». Tomás se sentó junto a ella. «Lo importante es que hablaste, que rompiste ese ciclo». Clara miró por la ventana. La yegua pastaba tranquila. El viento traía olor a tierra mojada. «Hoy empezó la justicia», dijo al fin. «Pero ahora viene lo más difícil, aprender a vivir con la verdad». Y en ese momento, por primera vez, la casa pareció respirar con ella, como si después de tanto silencio pudiera por fin dejar que la verdad se quedara a vivir ahí. El primer canto del gallo fue distinto esa mañana. Clara lo supo sin siquiera abrir los ojos. El aire olía a promesa, no a duelo. Se levantó con la misma rutina de siempre, pero esta vez no había sombra en sus pasos, solo ganas. Desde que Leandro fue arrestado, el pueblo comenzó a sacudirse la tristeza como el polvo viejo. No de golpe, pero sí poco a poco. Y Clara, con la fuerza callada que siempre la sostuvo, decidió que era momento de volver a abrir las puertas del rancho. No como antes, ahora con otras manos, otras voces. Vecinas que antes cruzaban de acera, ahora tocaban la puerta. «Si quiere, yo le ayudo con la limpieza del molino», dijo doña Matilde. «Mi hija sabe coser», ofreció una joven. «Podemos hacer servilletas para vender». Clara sonrió, algo que ya no le dolía tanto. Les abrió la entrada, les mostró la cocina, el granero, la despensa vieja. Esto era de Joaquín, pero hoy es de quien quiera trabajarlo con honestidad. Y ahí empezó todo, sin anuncios, sin papeles oficiales. Solo mujeres con ganas, tierra fértil y una yegua negra que vigilaba todo como si entendiera que algo nuevo nacía. Desde temprano, Yegua caminaba por el campo con Clara. No se separaba de ella, dormía cerca del granero, relinchaba cada vez que alguien nuevo entraba. Parecía sentir a quién debía respetar y a quién no. Clara, entre labores, a veces se detenía a observarla. «Fuiste la primera en no quedarte callada», le decía acariciándole el lomo.
Tú rompiste la cuerda antes que todos. Yegua resoplaba como si entendiera. Una mañana, mientras Clara revisaba los brotes en la parcela más cercana al río, la yegua se detuvo y fijó la vista en algo. Clara se acercó. Una pequeña cruz de madera, medio enterrada, sobresalía entre la hierba alta. ¿De quién es esto? Tomás, que pasaba por ahí, reconoció la marca tallada. Es del hijo de la viuda Barragán. Lo enterraron aquí, sin permiso, hace años. Nadie quería decir dónde. Clara se agachó, limpió el polvo de la cruz. Un gesto pequeño, pero con peso, que tenga su lugar y que se sepa que existió. Mandó a hacer una placa de metal con su nombre. La colocó junto a la cruz. Y cuando lo hizo, varias mujeres le siguieron el ejemplo, trayendo recuerdos, restos, flores para otras tumbas no reconocidas del campo. El rancho, sin buscarlo, se estaba convirtiendo en un lugar de memoria. Semanas después, los primeros brotes dieron fruto. El maíz se alzó firme. Las calabazas, regordetas, comenzaron a llenar los canastos. El gallinero volvió a tener vida. Los niños del pueblo empezaron a ir los sábados, a aprender a sembrar, a cargar agua, a cuidar animales. Clara organizó una comida en el patio. Nada lujoso. Mole, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica. Pero todos sabían que era más que eso. Era una celebración. Hoy Mariana estaría feliz, dijo Tomás alzando su vaso, porque esto era su sueño. Clara no contestó, solo miró al cielo, y en su mirada había dolor, pero también luz, una paz rara, una esperanza que no había sentido desde hacía mucho. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo como semillas sobre la tierra, Clara salió al campo y caminó hasta el árbol donde todo cambió. La yegua la siguió. Se detuvo frente al tronco, tocó la corteza con la palma de su mano. «Aquí empezó tu muerte», dijo en voz baja. Pero también empezó otra cosa. La yegua se paró a su lado, quieta, como si hiciera guardia. «Ahora este rancho ya no es mío, ni de Joaquín, es tuyo, Mariana, y de todas las que vienen detrás». Y con esas palabras, el viento cambió de dirección, como si por fin algo se hubiera acomodado en su lugar. La primera lluvia de la temporada llegó justo cuando Clara terminó de limpiar el cuarto de Mariana. Habían pasado meses desde su muerte, pero aquel espacio conservaba su energía como si aún la esperara. En el escritorio, una pila de cuadernos, algunos con las tapas desgastadas, otros con hojas sueltas, seguían ahí, en silencio. Clara los fue abriendo uno por uno. Letras firmes, dibujos de mapas, árboles, nombres de personas, detalles que solo alguien con verdadera pasión por la verdad podía haber escrito. Mariana no solo investigaba, Mariana documentaba con esperanza. No escribía para acusar, murmuró Clara. Escribía para que nadie olvidara. Y entonces lo supo. Esos cuadernos no podían quedarse encerrados. Tenían que vivir. Esa misma tarde, Clara empezó a mover muebles, a limpiar una habitación contigua al granero, donde antes se guardaban herramientas viejas. Colgó estantes con tablas recicladas, colocó sillas bajo la ventana, limpió cada rincón con esmero. «Vamos a hacer una biblioteca, Mariana, una chiquita, pero tuya». Tomás ayudó con los estantes. Doña Matilde trajo una caja con libros escolares que tenía guardados. La hija de la señora Esther pintó un letrero de madera. Biblioteca Mariana Arriaga. El día de la inauguración fue sencillo. Clara colocó los cuadernos de Mariana en una repisa especial, con una foto en blanco y negro al centro. El pueblo fue llegando poco a poco. Niños curiosos, mujeres que antes no se atrevían a hablar, jóvenes con celulares en mano tomando fotos del lugar. «Esto no es una biblioteca cualquiera», dijo Clara frente a todos. «Aquí está la historia que muchos quisieron enterrar, pero también está la esperanza de que aprendamos a no repetirla». Una niña alzó la mano. «¿Se puede leer lo que escribió?» «Claro», dijo Clara con una sonrisa. «Para eso es». Y así empezó.
con páginas manchadas pero vivas. Días después, una muchacha del pueblo, Luisa, llevó a su hermano menor a la biblioteca. Era tímido, casi no hablaba, pero encontró un cuaderno donde Mariana había dibujado árboles y ríos como mapas secretos. El niño pasó horas copiando esos dibujos, sonriendo. Nunca lo había visto así, dijo Luisa con los ojos llenos. Desde que murió nuestro tío, él no quería salir de casa. Clara asintió. No necesitaba decir nada. Mariana seguía haciendo lo que siempre quiso: conectar vidas. Con el paso de los días, más personas empezaron a dejar libros, a escribir testimonios, a sumar recuerdos. El pequeño cuarto se volvió un refugio, no solo de lectura, de memoria. El impacto fue más allá del rancho. Un periodista local se enteró y publicó una nota sobre la biblioteca creada en honor a Mariana, la joven que murió por buscar la verdad y ahora inspira a otros a encontrar la suya. A la semana siguiente llegaron estudiantes de Pachuca. Querían conocer el archivo. Tomaban apuntes, entrevistaban a Clara, hablaban con las mujeres del pueblo. Pero lo más poderoso fue cuando uno de ellos, antes de irse, dijo: «Esto debería estar en todas las comunidades. Una biblioteca con las voces que la historia no quiso escribir». Clara lo miró con orgullo contenido. Aquí empezó todo con una cuerda rota. Pero ahora estamos tejiendo algo nuevo, y en cada página que se abría, en cada niño que hojeaba un cuaderno, Mariana vivía, no como mártir, sino como semilla. El sol se estaba ocultando detrás del cerro cuando Clara se sentó en su vieja silla de madera, justo en la entrada del rancho. El aire estaba tibio, perfumado de tierra húmeda y hojas de maíz. Desde ahí podía ver a lo lejos los cultivos recién sembrados, los surcos limpios, la pequeña biblioteca con la puerta abierta y más allá, la silueta de la yegua pastando tranquila. Tenía el rebozo de Mariana sobre las piernas, no como abrigo, sino como compañía. A veces le parecía sentirla cerca, como si se sentara a su lado sin hacer ruido. Ya no lloraba tanto, no porque doliera menos, sino porque entendía que Mariana no se había ido del todo. Vivía en los cuadernos, en las niñas que ahora leían su historia, en las mujeres que ya no agachaban la cabeza. «Si vieras todo lo que dejaste sembrado», murmuró Clara con los ojos húmedos. En el cielo, las nubes empezaban a teñirse de naranja y violeta. El atardecer no era solo una despedida, también era promesa. Tomás llegó sin anunciarse, como de costumbre. Traía una canasta con pan dulce y un termo de café. «¿Cómo estás?» «Viendo cómo baja el sol y cómo sube la esperanza». Él se sentó a su lado. Compartieron el silencio sin apuro. Después de todo lo vivido, ya no necesitaban llenar los vacíos con palabras. «¿Supiste lo del grupo de mujeres de Tepeji?», preguntó él de pronto. «Van a organizar una red de apoyo para otras comunidades que quieran recuperar tierras. Y eso lo provocó la historia de Mariana, la tuya, la de todas ustedes». Clara cerró los ojos un segundo. Eso era lo que más temían, ¿no? Que una voz se volviera muchas. Tomás asintió. Y ahora ya no hay vuelta atrás. El rancho no solo había cambiado de actividad, había cambiado de alma. Las mujeres ya no pedían permiso para sembrar, para construir, para opinar. Las niñas corrían libres por el patio sin esconder sus risas, y hasta los hombres poco a poco empezaban a mirar diferente. Un grupo de jóvenes había propuesto abrir un taller de memoria histórica. Otros, crear una cooperativa para vender los productos del rancho a otras regiones. Ideas que antes parecían locuras, ahora eran planes concretos. Clara los escuchaba con atención. Les daba espacio. No necesitaba controlarlo todo. Lo que Mariana había empezado, ahora tenía piernas propias. «Este ya no es el rancho de Joaquín», le había dicho a Tomás una tarde. «Ni el mío, es de quienes quieran cuidarlo con respeto». Cuando el sol ya casi desaparecía, Clara se levantó. Caminó hasta el árbol del mezquite, aquel donde encontraron a Mariana. No con tristeza, sino con una calma solemne.
Llevaba en la mano una bolsita de semillas. Hoy me toca sembrar una más. Cavó un pequeño hueco a los pies del árbol. Depositó las semillas y las cubrió con tierra. Luego se arrodilló, no como quien reza, sino como quien honra, para que aquí ya no florezca el miedo, sino la vida. Al levantarse, la yegua se acercó despacio y la acompañó de regreso al porche. El cielo ya era azul profundo, salpicado de estrellas. Clara se sentó una vez más, respiró hondo y sonrió. «Esta es tierra de mujeres valientes», dijo, «y apenas estamos empezando». La noche cayó con suavidad sobre el rancho, pero no trajo oscuridad, trajo paz y futuro. Hay tierras que se riegan con agua y hay otras que florecen con verdad. Esta historia nos recuerda que el silencio también puede matar. Pero cuando una mujer se atreve a hablar, aunque le arranquen la voz, su eco puede sembrar justicia. Clara no solo desenterró secretos, despertó un pueblo, y Mariana, aún en ausencia, nos enseñó que la verdad no se olvida, solo espera a que alguien tenga el valor de buscarla, porque hay heridas que no se curan escondiéndolas, sino compartiéndolas. Y cuando una historia como esta se cuenta, no solo honra a quien la vivió, transforma a quien la escucha. Si esta historia tocó tu corazón, comenta qué fue lo que más te impactó, dale like si crees que la verdad merece ser contada y comparte este video con alguien que necesita recordar que nunca estás solo en su lucha. Tu voz, como la de Clara, también puede cambiar algo. Y si quieres seguir siendo parte de este espacio donde las historias nos unen, nos sanan y nos mueven, suscríbete al canal. No por rutina, sino como un acto de memoria, porque juntos hacemos de este mundo tierra de valientes.